Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Amigas y amigos, a partir del viernes 21 de octubre a las 21 horas de Uruguay, tendrás por www.radiomundosonline.com el programa 120 minutos, producido y conducido por Juan Blanco. Para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer las... En este momento está comenzando el programa Pescando Historias, que va todos los miércoles a las 8 de la noche de Uruguay por radiomundosonline.com. En el día de hoy tendremos una entrega documental sobre la historia de la música popular uruguaya. Iremos en diferentes programas entregando género a género de nuestros artistas, músicos, productores, escritores, autores, sobre la diferente temática de cómo fueron desarrollando la cultura musical uruguaya y esos mitos y leyendas sobre historias y anécdotas, las cuales nos hace sentir bien arraigado a nuestras raíces musicales. Por eso vamos a no hablar más y darle paso al documental de la música popular uruguaya. A comienzos de la década del 60 se vivieron años con una marcada movilidad social y política. En el plano internacional, la Guerra Fría dividía al mundo entre dos modelos que querían consolidar su hegemonía. La Revolución Cubana traía esperanzas de cambio. Son años de golpe de Estado en Brasil y Argentina. En Uruguay encontramos a un gobierno del Partido Nacional con un colegiado de 9 personas que presidieron el país. La crisis aumentaba junto a las protestas y huelgas. Aparecían denuncias contra bandas fascistas que atentaban contra militantes de izquierda. Por otra parte, el gobierno acusaba a la izquierda y a los sindicatos de querer desestabilizar el país. En 1965, el gobierno decreta 3 veces las medidas prontas de seguridad, lo que significa que las libertades individuales no estaban garantizadas. Corrían rumores de golpe de Estado. Son años de intensas búsquedas de lo propio, de una identidad que se manifiesta en las producciones culturales. Son los años en que sonidos, letras, canciones expresan conflictos, contradicciones, debates. Esos años 60 marcarían a fuego a ese mundo por venir. La búsqueda de identidad es un problema largo en el Uruguay, muy importante, pero que tiene distintas etapas. Según Aaronian, la etapa de la segunda mitad del siglo comienza con la labor de investigación llevada a cabo por el musicólogo Lauro Ayestarán. Aparece una toma de conciencia después del sarampión del folclorismo argentino a mediados de los 50 de que llega a producir muchos hijitos en el Uruguay. ¿Por qué? Porque en Argentina Perón había tirado una ley que se tenía que cantar, las radios tenían que pasar el no sé cuánto % de música nacional. Y los cines y los teatros, antes de las funciones que tenían programadas, tenían que cantar músicos nacionales. Esa política, llevada adelante por Perón, tuvo su repercusión sobre la radio y televisión uruguaya, en la retransmisión de programas argentinos que principalmente difundían su música de proyección folclórica. En ese momento, como ahora puede ser el hip hop o el rap o el rock, en ese momento la moda de nuestra generación, en ese momento era la música de proyección folclórica y sobre todo mucha que venía de la Argentina. En los músicos uruguayos de la década del 50
vemos intentos que pretenden apartarse de la música que venía de Argentina. Una gran movida de payadores se da en la década del 50, promovida por Dalton Rosas Riolfo, encontrando entre sus principales exponentes a Carlos Molina. También en esa década encontramos a músicos como Osiris Rodríguez Castillos, Aníbal Zampayo, Los Carreteros y Amalia de la Vega, que influenciaron a la generación de los años 60. Nos habíamos dado cuenta que cantar Luna Tucumana sin haber visto nunca la luna ni Tucumán, desde Tucumán, era una cosa que no tenía mucho que ver, ¿no? Nos va llevando hacia buscar una cierta identidad. Estas son preguntas que comienzan a surgir en algunos de los músicos uruguayos. El bombo legüero es nuestro, me pertenece a mí en tanto esta parte del mundo. Entonces, así como en el primer disco de Daniel Biglietti aparecen zambas con toda naturalidad, el segundo disco se obliga a hacer una recorrida por el territorio uruguayo y por la tipología humana de ese territorio, la geográfica y la musical. La estancia le quemó la niñez, lo endureció de apuro en una escuela de galpones de trabajo. Dicen que madruga el gallo, pero yo madrugo más. Dicen que madruga el gallo, pero yo madrugo más. Él no ha anunciado la mañana y yo ya salgo a ordeñar. Hay que barrer los galpones y los chanchos racionar. Hay que barrer los galpones y los chanchos racionar. Siriaco, a ver si se mueve, mucha leña hay que cortar. Como petizo el piquete, el pión pa' todo ha de estar. Lo manda la cocinera y le grita el capataz. Como petizo el piquete, el pión pa' todo ha de estar. Hubo una cosa a propósito, estábamos demasiado invadidos por el folclore argentino en la década del 60, ¿no? Y por los Beatles, aquellos tipos estrafalarios con los pelos, ¿no? En cada manzana, yo diría, de Montevideo, en una punta habían unos chalchaleritos y en la otra punta habían unos Beatlesitos. Es decir, eran dos marcadas influencias que pesaron. No queríamos cantar cosas argentinas, que era lo que sonaba en ese momento, ¿no? Ni brasileras. Queríamos cantar cosas uruguayas, pero no encontrábamos a la mano alguna cosa de Osiris Rodríguez Castillo, había por ahí. A Lena yo lo conocí después que tenía los olimareños ya. A Víctor Lima sí, pues yo cantaba las canciones de Lima que se enseñaban en la escuela, a orillas del Olimar y todas esas cosas, que yo las cantaba y no sabía de quién eran. Y ahí fue que conversando con el Laucha nos dice, che, mirá ustedes que andan buscando cosas que hablen de acá, ahí está Rubén Lena, dice, un maestro, dice que tiene cosas lindas. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado, Giravino está con la boca cerrada y anda de ojo revoleado, 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 y anda de ojo revoleado. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para entrar, tienen miedo las mujeres que haya lío y ya están por disparar. Éramos tipos del interior, rurales, de lo rural, éramos eso. Y cantamos lo que nos sucedía ahí. ¿Y quién iba a estar más emparentado con nosotros? ¿Bob Dylan o Atahualpa el Pollo Panqui? También aparecen las zambas a lo argentino, al estilo argentino, aparecen en las primeras etapas de los olimareños y aparecen en las primeras etapas de Citarrosa, muy abundantes. Y poco a poco se va dando una orientalización, una uruguayización del repertorio. Es decir, que ahí es un proceso gradual y no impuesto por ningún grupúsculo ni por ninguna secta, digamos, cultural. Hay un proceso de toma de conciencia colectiva que creo que es muy fascinante. Alfredo Citarrosa
fue uno de los músicos más populares de esa generación. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Su voz fuerte, grave y melodiosa, la opción musical por el conjunto de guitarras y guitarrón, como lo venía utilizando Amalia de la Vega, letras que hablaban de nuestros personajes y costumbres, junto a una postura ideológica muy marcada, fueron construyendo canciones muy personales. Fue un autor que logró unir una importante adhesión de público con un producto personal desde sus primeros discos. Ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Otro dato destacable fue su lucha por la dignificación de la tarea de los artistas nacionales. Cuando hablamos de la canción popular uruguaya, algunos de sus referentes tienen enfoques particulares. Volverán las oscuras golondrinas. Los grandes creadores latinoamericanos como Violeta Parra, Chabuca Granda, Alfredo Citarrosa, eran para ellos modélicos de cantar canciones con fundamento, como diría José Hernández en el Martín Fierro. Ese es el origen de la canción popular uruguaya, que es en realidad la canción de texto uruguaya, en la que empieza a valorarse el texto no como un texto funcional simplemente para determinada melodía o para determinada voz, sino que tiene valor en sí, despojado de la música, como lo que ocurría con los grandes trovadores medievales. Y la canción que tiene Rubén Lena, que dice: está ensillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara sin despedirme monté. Que la noche sea muy negra no es dificultad mayor, llevando firme la rienda y el tino por rumbeador. Si me pierdo, mala suerte, la noche tendrá razón. Entonces, eso fue el comienzo de la canción de nosotros, ¿me entendés? Si me pierdo, dijo Rubén, mala suerte, pero no se perdió. La prueba está que ahora cada vez se canta más, tenemos una cara propia, tenemos un propio cancionero nuestro. Hay medios de... Hacemos día a día una propuesta mejor. En la época que el Sudamérica anduvo bien, andaban las 5.000 personas. Estamos hablando de la década del 60, del 70, eran los sábados, los hombres a la peluquería a recortarse el pelo, y las mujeres se pasaban la tarde en la peluquería con los ruleros, con todo, iban muy bien vestidas. A nadie se le pasaba por la cabeza que no fuera a ir de traje y corbata, y las mujeres de taco alto y sus peinados de peluquería y pintadas y con sus alhajas, verdaderas o no. La música tropical ha ido sufriendo cambios, a veces por situaciones ajenas a la música. Con la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 y el comienzo del bloqueo por parte de Estados Unidos y todos los países de América Latina que siguen las órdenes de Estados Unidos, ya hacia el año 60, 61, 62, los productos cubanos quedan cortados de comunicación con el resto de América Latina. Y el imperio permite que sean sustituidos por productos de otros lugares. Entonces aparece un momento de expansión de la plena que viene de Puerto Rico, algún amago muy pequeño de merengue de República Dominicana, y entonces sí entra la cumbia de origen colombiano. Mientras la música tropical comenzaba a tener su momento de auge, en el departamento de 33, dos músicos que serían protagonistas de la historia de nuestra música popular comenzaban a cantar juntos, casi de casualidad, en un festival que se llamó Paisajes del Mundo. Íbamos a cantar al Teatro, me acuerdo, Municipal de 33, que es un teatro muy grande y muy bonito, y claro, pero
no se terminaba nunca porque pasaba uno, cantaba, después el otro. Pero llegó el momento que hubo que achicar eso, condensarlo un poco, entonces no hubo más remedio que cantar cosas entre los que estábamos ahí, entre unos cuantos, vamos a decir. Ahí se empezaron a armar especies de coros, de tríos, de dúo y cosas. Y ahí fue la primera vez que cantamos a dúo con Pepe. A partir de ese momento comienza a formarse el dúo Los Olimareños, con el apoyo de algunas personas de la ciudad de 33, para luego emprender el camino a Montevideo, la capital. Se formó una comisión en 33 para comprar una guitarra y un bombo, porque yo no tocaba la guitarra, yo tocaba el bombo. Y con una carta de recomendación de Rubén Lena a Víctor Hugo Infantino, que era el jefe de informativista en ese tiempo en El Espectador, llegamos al Espectador, porque en ese tiempo se hacía mucha cosa en las fonoplateas, la Carve, El Espectador, esas radios grandes hacían muchas cosas. Y había cantidad de gente, y venían todas las figuras conocidísimas a nivel mundial, venían a las fonoplateas de las radios, ¿no? Las fonoplateas eran salas que tenían las radios en donde actuaban los músicos en vivo. Estas salas tenían diferentes capacidades para el público, como las salas de cine o de teatro. En esos años, las fonoplateas de las radios más potentes llegaban a todo el país. La gente 33, y como cantamos, yo que sé, a orilla del Olimar, la gente que estaba exiliada acá, le gustaba eso, ¿no? Llegaban cartas, la gente venía con flores, con pasteles, a la fonoplatea, ¿no? Del Espectador. Entonces ellos vieron que había un entusiasmo muy grande por eso. Escribían de todo el país. Entonces dijeron que nos iban a dar otros 15 días más. Éramos cantores protegidos del interior, por gente del interior. Vemos claramente la búsqueda que se dio en muchos músicos de su generación al dejar el bombo legüero y pasar a ser un dúo de voces y guitarras. A mí me costó mucho porque yo empecé a tocar la guitarra ya cuando el dúo era conocido, y fue muy difícil para mí. En Uruguay no existía el canto a dúo, o sea, indudablemente que viene con los olimareños el canto a dúo, ¿no? Luego de venir a la capital, incorporaron elementos musicales propios de Montevideo, adaptándolos y generando nuevas formas que serán incorporadas por las generaciones posteriores. Nos marcó mucho toda la que era esa especie de cosas que nosotros no conocíamos de la expresividad del carnaval montevideano, ¿no? El candombe, la murga, toda esa cosa. Y como empezamos a cantar en los tablados de Montevideo, que había muchísimos, nos planteamos poder hacer candombe con guitarra, porque no se tocaba con la guitarra, ¿no? Habíamos ido con Braulio a Cuba con los olimareños, y me interesó mucho el son cubano, ¿no? Y a mí me quedó el son y el toque ese. Y me enseñó en la guitarra cómo se hace el son. Y yo digo, pero esto le cabe al candombe, ¿no? Y bueno. Los blancos andamos buscando lo que hacen los negros, con el tambor. Pero en la guitarra nosotros somos blancos, no sé si me entendés. Entonces le buscamos la vuelta, porque el candombe, traducir el candombe, eso que es intraducible, esa cosa tan fuerte de África, ¿no? Traducirlo a la guitarra. Y yo traduje eso, y aquel tradujo lo otro, y el sabalero ragió más, y aquel hizo cosas, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que había dos países adentro del Uruguay, o dos mapas musicales, ¿no? Diferentes, que era la música montevideana, la música del puerto, ¿no? Porque Montevideo es un puerto, ¿no? Todas las ciudades, después con el tiempo me fui dando cuenta que todas las ciudades que tienen puerto en el mundo tienen una especie de música muy presente. Cantábamos en el interior y bueno, decíamos, esto es un candombe, la gente decía, pero eso no es folclore, decía, desconocimiento que era lo más folclórico que había en el Uruguay, ¿no? Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, ese mapa musical ya como que se hermanó, se unió.
año 57 con el estreno de las películas Al compás del reloj y algunas otras películas dedicadas a la música de Bill Haley. Eso. Y la gurizada iba a ver la película, pero más por la película, por la música. Porque fue la primera que acá se dio, que explotó, aquello era una cosa loca, y los gurises bailaban adelante, donde no había sillas, bailaban rock and roll cuando aparecía la banda sonora. Hicieron bastante furor en los cines Plaza y Cine Sensa porque se llenó de muchachitos que empezaron a bailar en el cine, a pararse arriba de las butacas, y que eso generó un escándalo que salió en los medios de prensa y en todos lados. Era impresionante ver el rechazo total de montones de crónicas y de entrevistas que se hacían a músicos mayores y a padres de familia sobre qué pensaban sobre el rock and roll. Y bueno, era la misma percepción que se tenía en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos era una cosa mucho más racista, ¿no? Pero que era la música del diablo realmente, ¿no? Y se tranquilizaban porque decían que era algo que iba a pasar, que era una moda que iba a pasar y que se iba a acabar enseguida. Una vez fui al Cinemetro a ver no me acuerdo qué cosa, y seguro yo era un dandy en esa época, tenía Lee, tenía camisa Lee, campera Lee, no me dejaron entrar porque estaba vestido de mecánico. Porque en esa época tenía que ir de corbata y traje y saco y el otro, no te dejaban entrar al cine. Yo que me quería morir. Vamos todos a bailar el Madison. Vamos todos a cantar. Cada 2 cuadras había un tablado. En todos los barrios estaba lleno de tablados. Yo era flaquito y ágil, ¿viste? Y bailaba con otro loco que era el que me tiraba para arriba, y viste todos esos pasos que te pasan por arriba, por abajo las piernas, por acá. Y el rock con todas las piruetas ese. Y sí, nos daban una moneda de $1 que la repartíamos entre 2, que para nosotros era un dineral. Bailan Madison. Luego las vueltas. En ese momento sí, el rock and roll era una música de los jóvenes que por primera vez empezaban a tener una cultura propia excluyente de los adultos, ¿no? Sin duda el que tuvo mayor calidad en aquel momento y que después, bueno, trascendió fronteras, aunque desde mi punto de vista luego de unos años se apartó de la estética rockera, fueron los iracundos, que se llamaban los Blue Kings, ya en el año 61-62 en la ciudad de Paysandú, y que sonaban muy bien. Hay un concurso acá en Montevideo organizado por Radio Sarandí, que en esa época estaba nuestro querido amigo llamado Rubén Castillo, y ahí empezamos a escalar, como decimos, porque Rubén Castillo nos lleva al Festival Parque del Plata de la canción. El Festival de Parque del Plata era muy conocido, concentrando mucho público y acaparando noticias todos los días en páginas de diarios como Acción. Había ecos en Buenos Aires, que esto era el San Remo chiquito de Uruguay, ¿no? A este festival concurrían figuras argentinas que eran impulsadas por 2 grandes empresas, la RCA y Canal 13. Este movimiento se llamó el Club del Clan. Sus principales protagonistas causaban furor en públicos de diversas edades. Mostraba una cierta estética de desparpajo con jóvenes figuras. A las 12 es la hora de almorzar. Que ahí nos conoce Palito Ortega. Palito Ortega nos lleva a Buenos Aires, nos presenta a la grabadora RCA Víctor en ese tiempo, y ahí empieza toda nuestra carrera artística. Desde la misma RCA nace un nuevo grupo de uruguayos que se desarrolla básicamente en Buenos Aires. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Nos ven las caras más o menos y nos ponen los iracundos, pero iracundo quiere decir gente que irascible, gente que no, pocas públicas, como decimos acá en Uruguay, pero no, nada que ver con nosotros, porque éramos gente muy tranquila, gente del interior. Nos exigieron que nos pusiéramos todos de cuero, con unos gorritos, con unos lentes, y bueno, ese era
el target que queríamos dar, te explico, de rockero medio pesado pero romántico a la vez, porque en aquella época las canciones no eran tan pesadas como hoy día, ¿no? Tal vez es sencillo, teniendo un martillo, hacer que comprendieras si quieras mi amor. Era un grupo que se iniciaba en los temas melódicos, un poquito también bailable. Venite volando, dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo esperando. Venite volando, venite volando. We want you to dance, we want you to hear, we want you to dance, dance on. Los jóvenes rockeros del momento, que no se identificaban con la propuesta de la nueva ola, iban a vivir un gran cambio. Al escuchar los primeros discos de los Beatles, todos tienen consenso en que eso les rompió la cabeza y quisieron ser como los Beatles, ¿no? Se dieron cuenta de lo que hacía Palito Ortega y sus secuaces con el Club del Clan argentino, no tenía nada que ver. El canto en español se había puesto demasiado comercial o algo y nos parecía muy grasa, hasta el sonido del español nos parecía hasta feo. Es un atrevimiento muy grande escribir poesía en otro idioma. Tenés que ser un conocedor, pero muy, no de 14, 15 años como tenía yo, imposible. Una de las canciones que se transformó en un referente de los jóvenes rockeros de la época fue Break It All, de los Shakers. Es una expresión de una barra de amigotes. Que fue lo primero que juntamos, letra y música, fue lo primero y hasta el día de hoy nos persigue. Hugo y Osvaldo Fattoruso tocaban con Manolo Guardia en el Hotel San Rafael de Punta del Este. Planificaron su estadía allí para tocar con los Shakers en el Parador y Marangatú. Tuvimos la idea de conseguir un lugar para laburar los cuatro disfrazados de Beatles. Yo tocaba el contrabajo en el Casino San Rafael. En los descansos me iba a tocar en el Marangatú con los Shakers. El pianista era Manolo Guardia en San Rafael y el baterista era mi hermano. De ahí salíamos corriendo, nos poníamos las guitarras y tocábamos. Cuando terminaba lo de San Rafael y terminaba lo de Marangatú, nos íbamos al Totos Bar. Y ahí nos quedábamos tocando hasta que salía el sol. Luego de las actuaciones en el Parador y Marangatú, comienzan a acercarse a los Shakers empresarios de sellos argentinos que olfateaban el éxito. Al poco tiempo, toman el vapor de la carrera para ir a Buenos Aires a grabar 2 canciones en los estudios de Odeón y hacerse conocer por la compañía. Fue muy raro para nosotros ir en un barco, el más barato, con los equipos más baratos, y volver ya en avión a un hotel formal, un hotel bien puesto, con una limusina esperándote, y a laburar al estudio. Regresan a Montevideo y les preparan una bienvenida al estilo Llegan los Beatles a Estados Unidos, con un organizado aparato periodístico y varias fotos para su primer disco. Al volver a Buenos Aires, actúan durante todo 1965 en el programa Escala Musical de Canal 13 y en varios bailes todos los fines de semana. Era siempre 3.000 personas, 4.000 personas. Todos en el área suburbana, ¿no? En el Gran Buenos Aires. Y trabajábamos los fines de semana. Por ejemplo, hemos compartido Paico con Palito Ortega, así de repente nosotros llegábamos a tocar y estaba cantando Palito Ortega con una orquesta de 20 músicos. Eran bailes. Esta radiografía pertenece a 4 jóvenes estudiantes uruguayos. Dejaron los libros y el álgebra por el solfeo. Desde hace un año largo, reinan sobre todo este lado de América indiscutidos. Esta radiografía es la radiografía del éxito, pertenece a Cayo, Pelín, Osvaldo y Hugo. ¡Son los Shakers!
Aires, fue una locura. Había momentos que no podíamos salir de acá, es decir, nos perseguían gentes en contra o a favor. Nos tiraban piedras y nos tiraban monedas y nos tiraban besos también las chiquilinas. Así, tranquilamente. Monedas, muchas monedas. Nos gritaban payaso, macaco, mono, vos sos un mono, no sé qué sé. Juá, nosotros teníamos 20 años, 21 años, no nos importaba nada. Pocas oportunidades, pero así 2 o 3 oportunidades fue violento. Y que tenés el pelo largo, que las chicas te siguen, sos distinto. Éramos distintos, vestíamos distintos. A los shakers caminabas y los veías. Era gente como bien vestida las que nos tiraban monedas. No era una barra brava, viste, de una cancha de fútbol que yo no le digo la puta que te parió a esos tipos porque te comen, viste. No, eran señores o señoras bien vestidos, con corbata, con los zapatos lustrados, todo, que nos tiraban así monedas. Y los que nos tiraban piedras ya era de otra clase de gente, ¿no? Que se sentirían muy ofendidos. Era por el pelo, era por lo largo del pelo. Después, bueno, los jugadores de fútbol se empezaron a dejar el pelo largo y se terminó el problema, ¿viste? El 23 de septiembre de 1965 regresan por ese día para actuar en el Cine Plaza. El recital se difunde y son recibidos con caravana que los acompaña hasta el hotel. Este hecho se repetiría 2 meses más tarde, cuando vienen el 8 de diciembre y una multitud los acompaña hasta la playa Pocitos, donde hacen un recital al aire libre. Porque estaba anunciado que llegábamos a la 1 de la tarde. Nosotros, como veníamos en un avión de la Armada, vinimos a las 9 de la mañana. Entonces nos quedamos como 2 o 3 horas dando vueltas adentro de un auto, escondidos. Entonces a las 12:15 el avión estaba estacionado. A las 12:15 nos metieron con este coche por la pista y nos hicieron subir por el otro lado del avión, que no hubiera nadie. Entonces bajamos por la puerta, sí, la gente, ¡eh! ¡Llegaron! Sale la caravana de Carrasco, viene por la Rambla con bombos y platillos por todos lados, parecía que llegaban, ¿sí? A nosotros nos sorprendía porque jugábamos a eso, pero no nos creíamos mucho eso, ¿no? Era un juego. Ahí vino una cantidad de gente acompañando, qué sé yo, el coche donde íbamos y motos y amigos y qué sé yo, hasta llegar aquí a Pocitos. Y ahí tocamos unas músicas. En Uruguay también se estaba dando una creciente movida de jóvenes con bandas de rock al estilo Beatles. En aquel momento salir campero, vaquero, de jean, bueno, no hablemos de las botitas, las botas de los Beatles con los taquitos, era un escándalo. Y los pelos, ¿no? Que a mí me tocó pasarlas todas, ¿viste? Porque yo creo que fui el primer peludo que hubo acá. Nosotros pagamos un guardaespaldas durante un año con los NACS para andar por la calle, para ir a la playa, por ejemplo. Íbamos a la playa con un guardaespaldas. Entonces íbamos a la playa y de repente tocábamos la viola, así, y aparecían las gurisas, cantábamos temas de los Beatles. Y siempre teníamos problemas porque los tipos, ¿viste? Se tapaban con nosotros por los pelos. Entonces teníamos un guardaespaldas. La primera salida que hicimos con los NACS fue a Carmelo y ya no me acuerdo dónde, que nos esperaban con pancartas y las cachilas pintadas, no sé qué. Estaba buenísimo, pero en realidad terminamos de tocar y los tipos nos querían matar, ¿viste? Porque las guachas lloraban y se tiraban de los pelos, toda esa onda, tipo Beatles, ¿viste? Un músico importante en toda esa movida era Gastón Charlo, Dino, quien trabajaba en Radio Ariel, desde donde difundía y apoyaba a los nuevos grupos. En ese momento se arman los Gatos y pido permiso para ensayar en la Radio Ariel, y de ahí en adelante se forma una cosa que se llama el Club de los Gatos, que hasta programa en televisión en el Canal 10 tuvo. Y los domingos de mañana se llenan de gurises a ver a los Gatos, a los Delfines, ahí tocaron los Mockers, ahí tocó Cali y los Bulldogs. Y en Argentina le dijeron, bueno, ¿cómo quieren llamarse? ¿Los Boxers o los Bulldogs? Bueno, los Bulldogs, y los salieron a pasear con unas correas así de perro por Córdoba. También anduvieron muy bien y con propuestas bastante interesantes. También siempre todo en inglés, ¿no? What do you, baby?
y hoy en día se reeditan las pocas grabaciones de los Mockers en Europa y en un montón de lados. Dino utilizaba la fonoplatea de Radio Ariel para grabar y ensayar con su grupo Los Gatos. Lo importante en esa época era poder acceder a una grabación que era muy difícil o imposible para grupos que recién empezaban. También se encargó de abrirle las puertas a otras bandas, grabándoles acetatos y llevándoles a tocar a la fonoplatea del programa El Club de los Gatos. Y Dino le abrió las puertas a todas las bandas, tratando de que fueran a grabar su acetato ahí, cuando en realidad eran sus potenciales competidores, ¿no? Teníamos oportunidad de los Gatos de hacernos los vivos y los dueños, pero nunca pensamos así. Si hay una cantidad de gente, tenemos un programa importante que lo escucha muchísima gente joven y que este y que el otro, no tiene sentido que no abras el juego que se puede hacer. La música que se tocaba era de un estilo Beatle o Rhythm and Blues, como lo hacían los Rolling Stones, siempre con letras en inglés. Los lugares en los que se tocaba se autodenominaban cuevas. Los muchachos trataron de buscar sus propios espacios y entonces, bueno, alquilaban algún sótano o conseguían algún sótano o algún lugar o en algún club y bueno, y ahí hacían una especie de toque donde también se bailaba. La más parecía una cueva, era un sótano en Convención y Maldonado. Sí, ahí tocaban los Gatos y tocaban por lo general los Malditos y 2x3 aparecía Rada. Éramos todos conocidos, éramos, no sé, seríamos 100, ponele, los que entraban. En el capítulo siguiente, el tango vivió puntos de inflexión que lo marcarían hacia adelante. En 1968, el gobierno instaura nuevamente las medidas prontas de seguridad. La sociedad se politizaba cada vez más y los músicos no eran ajenos a ello. No trae otra divisa que la libertad. El programa Discodromo Show en radio y televisión se convierte en la vidriera desde la movida de rock hasta cantantes melódicos. El Melódico Internacional tenía un grupo uruguayo con récords de ventas a comienzos de los 70, Los Iracundos.
a veces la cosa daba miedo, ¿no? Los conciertos que estaban rodeados por vehículos, pero ¿cómo nos iba a dar un miedo paralizante cuando había tanta gente que lo estaba venciendo el miedo con acciones de un gran coraje, de un gran valor, jugándose la vida? Esa predictadura, que la dictadura no empezó el 27 de junio del 73, eso fue una oficialización, y las medidas prontas de seguridad no afectaban nuestra afinación con la sociedad. Seguíamos afinando con lo que pasaba en nuestra sociedad, y pasaban muchas cosas, ¿no? Para cambiar la vida había gente dispuesta a jugarse la vida. Esas medidas de seguridad que se mencionaron, yo las viví en carne propia. Yo, que a posteriori fui tildado como cantante del régimen o como voz del régimen, yo estuve preso por el régimen y yo me adherí a una huelga de UTE donde fuimos militarizados y no me presenté a trabajar. Por lo tanto, fui preso durante 30 días a la Brigada Aérea 1. Militares a los que yo conocía, pero ¿cómo vos que cantás Disculpe, una canción nacionalista, te mezclás con los comunistas, te mezclás con los que están en contra del sistema? No, yo estoy haciendo una huelga por un aumento de sueldo. He visto bordar del cuello. Dentro del llamado canto de protesta, rótulo con el cual no se sentían cómodos muchos cantores, se impulsaban canciones con una visión crítica de la política oficial. Vaya manera, siempre echando por delante la milicar. Teníamos compromiso político más bien de clase, ¿no? Más que político. El mío era de clase, ¿no? Yo venía de la fábrica y más bien me identificaba con eso, ¿no? Con la parte sindical. La canción tenía que referirse no solamente a la canción de amor, el amor de una mujer con el hombre, sino de amor a la gente, a los vecinos, al pueblo, al peón de campo. Dende gurí vine a dar colmitate en los galpones, entropillado con los peones, a un orden mente a quedar, a vender tortas a real, pasteles mate cocido, y van engordando el cinto de la tafal capataz. El posicionamiento político de la canción Disculpe comienza en el año 1969, luego de ganar en el Festival Costa a Costa de la Canción de Piriápolis. Hubo un rótulo de canción antiprotesta que inclusive el autor confirma de que él la hizo en ese sentido. Los Nocheros nosotros nunca la cantamos como canción de antiprotesta, la cantamos como una canción nacionalista, una canción que exaltaba los valores de la gente nuestra. No se politizó el conjunto ni para la derecha ni para la izquierda, cada uno tenía su forma de pensar, y como dice Ferrari, había uno de los integrantes que a posteriori se fue cuando empezaron ya los problemas. Disculpe si no me entiende. Ese posicionamiento que tomó la canción causó problemas en la interna de los Nocheros, los que llegaron a escribir una carta a la prensa aclarando su postura con respecto a Disculpe. Ahí se crea un roce por las declaraciones que hace Ferrari a la prensa. Se hizo esa carta muy meditada, dando a entender al público en general cómo interpretábamos nosotros la letra de Disculpe. Bueno, los medios de comunicación estaban prácticamente cerrados, los olimareños eran pasados en una cantidad discreta
Citarrosa un poco menos y Biglietti absolutamente nada. La canción que era transmisora de contenido de rebeldía, de protesta, era frenada por los medios de comunicación, pero sin embargo lograba entonces entrar en la población de manera muy bienvenida. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. No hay ni siquiera una visión de derecha de defensa de lo propio, cosa que podemos ver en otros países, que hay una visión reaccionaria, pero con una intuición de que el defender un poquitito lo propio es bueno para la colectividad. Las anécdotas de censura y amenazas eran moneda corriente. La patria te dijeron y te dijeron mal. Siempre cantando amenazado, sin acceder a los grandes medios, censurado en algunas grabaciones, y te amenazaban por teléfono, siempre cantabas amenazado. Si vas a cantar acá te limpiamos, todas esas cosas. Nosotros no queremos muertes, nosotros no queremos muertos, que la vida no se... El segundo disco mío se iba a llamar De Muchacho a Muchacho, que es un texto de Jacinto Benavides dedicado a liberarse. En realidad en el texto es liberarse, o el estudiante muerto, aunque no lo nombra, ¿no?, que desde la muerte se comunica con los otros muchachos, y los llama a la lucha, a resistir, y llama también al policía que estaba tras su metralleta, al militar, de que no tire. Entonces fuimos a Palacio de la Música con esa idea, y Abiotti, que era el gerente, dice: no, esto no puede ir, esto es la metralleta. El señor Benavides no podrá poner motoneta ahí, pero metralleta no. Bueno, entonces nos tuvimos que sacar la canción. Mira que el culpable no apretó el gatillo, él mueve sus piezas como un ajedrez, pero tiene miedo tras sus metralletas, porque tú prosigues y contigo iré. Mira que el culpable no apretó... Los nocheros también declaran haber tenido contacto con las amenazas. Enseguida empezamos a recibir amenazas, anónimos, llamadas telefónicas, de que nos iban a hacer esto, de que nos iban a hacer aquello a la familia, y entonces me quedé un año más simplemente por el hecho de decir: no, yo no me voy porque tengo miedo. También hay cantantes que sufrieron la censura junto a las amenazas. Una vez que estaba cantando en la televisión, en Canal 5, en un programa donde un periodístico muy inquieto, muy crítico, muy bueno, donde habían tenido la idea para esa época revolucionaria de que yo cantara una canción al final del programa siempre. Y cuando termino de cantar a Desalambrar, siento un aplauso en el piso. Entonces dije: acá, ¿qué es esto? Claro, era una suerte de adhesión, porque en la mitad había venido una orden de arriba de cortar la canción y habían puesto una placa. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. En 1968 se da un espectáculo muy importante que se repetiría al año siguiente, llamado Uruguay Canta. Y en esa época trabajábamos todos juntos. Subíamos solos al escenario, pero trabajábamos juntos en grupo, ¿no? Y planificábamos los espectáculos, por ejemplo, ¿no? Ahí, en el 68, Daniel estrena A Desalambrar, en el Teatro Odeón, el desaparecido Odeón. Y Alfredo, Milonga de los Peludos. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Una marcha que atravesó el puente del Pantanoso, de trabajadores de los frigoríficos. La represión fue violenta, estaquearon a los obreros en el suelo, una cosa que sorprendió a todo el Uruguay, las fotos en los diarios al otro día. Y ahí, a mí, de esa indignación que se me fue acumulando,
Los días siguientes me nació esa alambrada. Dentro de mi conciencia estaba el problema de la tierra ajena, la tierra de los propietarios, no del que la trabaja. Las marchas cañeras, que también venían señalando eso, la tierra para el que la trabaja, ¿verdad? Y naturalmente el pensamiento Artigas. Este espectáculo comenzaba con un estilo en la guitarra de Biglietti, mientras se proyectaba el contorno de Uruguay. Luciana Posamay, Miriam Di Barbur y Julio Calcaño leían preocupantes estadísticas de nuestro país. Actuaban los cantores más populares, que en su mayoría habían adquirido una postura política de izquierda. A mí me llaman Peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. Las hermanas Marga y Betty. Marga y Betty cantaban una de las canciones más conocidas de esa movida, La Tía Paca. Sola en el sillón, dejé medias grises junto a su balcón. Mira el horizonte con donde se fue. Tan dulce. Las bandas de rock tenían su espacio en este programa. También podemos destacar algunas figuras que tocaban frecuentemente en Discodromo Show, como Vera Sierra o Roberto Darwin, estando muy vinculado a la corriente de músicos populares que buscaban fusiones con el candombe. Jacinto Vera, dueña del barrio, la luna entera. Boliche viejo, sola grisado, mármol añejo. Plaza desierta, por los canteros, la noche muerta. En el capítulo siguiente, el grupo El Quinto, con Eduardo Mateo y Rubén Rada, entre otros, abre nuevos caminos al rock uruguayo de fines de los 60. Recorreremos la entrada en la década de los 70 en un clima complejo con elecciones nacionales. En 1971 y 1972, la movida de rock uruguayo llega a altos niveles de popularidad y bandas como Tótem y Siglo llenan el Teatro Solís. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba. Amigos, Pescando Historias llegó al final. Pero sin antes decirle muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo miércoles a las 8 horas de la noche de Uruguay por radiomundosonline.com, la radio que está siempre a tu lado. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.